Hola, hola, hola camaradas. Estamos una vez más en una edición de estas cápsulas de formas de difusión, más que nada de difusión del pensamiento revolucionario. Y nosotros a continuación estamos preparando una serie para los martes, una serie de pláticas con el proceso, con el objetivo de poner en énfasis en un autor que es realmente conocido por su nombre, pero si me dejan y me apuran, muy pocas veces conocido por su lectura. El autor que vamos a empezar a ver derivado de un libro que hace algún tiempo compré y leí, y podríamos retomar muchas cosas de él. Es un texto el libro se llama Ética y Política, eh, es de Eric Fromm, ¿no? Es un marxista muy importante del siglo XX, está dentro de, de la editorial Paidós y la colección se llama Obras Póstumas 3. Son varios artículos que aparecieron después de su muerte y que lo tratan de alguna manera de ubicar la discusiones muy importantes, ¿no? Ahí en los 65, si no mal recuerdo, 67, 68, eh, del 60 al 68 vamos a ponerle, son esos 8 años gloriosos en la construcción de lo que se va a conocer como el movimiento estudiantil en Estados Unidos. Muchas veces se habla mucho más de este famosísimo, mm, ¿cómo se llama? El del hombre unidimensional, Marcuse, ¿no? Porque Marcuse fue su alumna, fue la gran Angela Davis, y Angela Davis tuvo un papel muy importante en el movimiento de lo que se va a conocer como los Black Panthers. También vamos a intentar recuperar la obra de Marcuse, si en algún momento nos da el tiempo, ¿no? En estos martes. Intentaré hablar un poco más de marxismo y psicoanálisis. Realmente el texto de ética y política se inscribe en esa colección de los marxistas psicoanalistas. Yo creo que los tres más importantes son Eric Fromm, es Herbert Marcuse, y por supuesto el más importante de todos ellos se llama Wilhelm Reich. Pues va a ser complicado llegar a Wilhelm Reich porque él es ya una catedral. Muchos no lo quieren dentro del marxismo, pero es una catedral impresionante de este pensamiento. Entonces, pues empezaremos con este texto, ¿no? De Eric Fromm, que se llama Ética y Política, este libro, que está dividido por muchos ensayos cortos sobre diferentes temas. Están basados en diferentes niveles, temáticas, pero vamos a ir recorriéndolos uno por uno, ¿no? Para poder dimensionar de alguna manera la profundidad del pensamiento y observar qué está pasando regularmente en esa dimensión, ¿no? Cómo se entiende de alguna manera el marxismo y el psicoanálisis y cómo deja cosas muy importantes en el debate histórico. Hay otros, por supuesto, ¿quién más podría estar ahí en el escenario? No solamente es este Eric Fromm, también podemos contemplar
Ya dije Marcuse, ya dije Wilhelm Reich, está Schneider, es una obra bastante complicada, la de Schneider, también conseguirla. Hay varios, hay varios autores. Creo que en este espacio, si nos, por supuesto, si nos da tiempo, también exige muchísima discusión. Pero pues, tenemos que ver la obra de Freud. Me parece que es importante no perderla de vista. Y, y así, ¿no? O sea, ha sido muy vituperiado el marxismo psicoanalítico, a veces sin conocerlo realmente, y a veces tampoco no sabemos que tiene muchas dimensiones, yo creo, en términos generales sobre el tema. Con Eric Fromm me parece que los textos más importantes es Ética y Psicoanálisis, Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea y el famoso Miedo a la Libertad, ¿no? Es su triada. También existen otros textos como El Corazón del Hombre, eh, los textos que tiene sobre el materialismo, el, el materialismo histórico y la concepción del hombre en Marx, por ejemplo. Pues es un autor muy complejo. Además es un autor que tiene la, la sencillez. Es que habría que dividir de alguna manera. Fíjense, yo quería empezar con el primer texto, pero me parece que es importante reflexionar un poco sobre Eric Fromm, ¿no? Y después, pues, por supuesto, en las siguientes sesiones, pues aventurarnos en las dimensiones del texto, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno quiere revisar más o menos el psicoanálisis y el marxismo, habría que uno emparentar que hay como dos vías en donde se instala este debate, ¿no? Eh, que emanan sobre una fuente primaria. La fuente primaria es la obra de Lukács, ¿no? O sea, Lukács va a ser el gran pensador del siglo XX, junto con Karl Koch, que van a abrir el escenario sobre el concepto de enajenación, o cosificación, o reificación. Ellos van a intentar de alguna manera, sin conocer los manuscritos filosóficos del 44, porque cuando ellos escriben, que ese es el gran mérito de los dos, ellos cuando escriben sus textos no se habían publicado esos manuscritos. Los escribe Marx antes del Capital, pero los manuscritos son lanzados a la imprenta y salen a la luz tiempo después, precisamente gracias a Lukács. Eh, entonces, el mérito de ellos, junto con Rubin, creo que es los tres, Rubin, Lukács y Karl Koch, es que van a lograr entender el concepto del fetichismo, del fetichismo del dinero, de la mercancía, el concepto de la enajenación del trabajo desde los principios del propio Capital y la filosofía, y van a deducir esos principios sin conocer la obra de Marx, principalmente los manuscritos y los cuadernos de París, que es donde sale generalmente ese concepto. Y gracias a Lukács principalmente, Rubin y Karl Koch van a tener una influencia más secundaria, Rubin mucho más periférica, no se va a conocer mucho su obra, pero Lukács va a ser, creo que, una plataforma muy importante para muchos pensadores después, ¿no? Después de que él hace su obra, después de que él plantea el tema de la reificación, que él contempla el problema de la cosificación en su famoso tercer ensayo en Historia y Conciencia de Clase, si no mal recuerdo, que está dividido en varias partes. Él ahí consigue ese concepto, lo desarrolla, y después en la escuela en Alemania van a leer muchos jóvenes entusiastas esa obra, y vamos a pensar, ¿no?, que el primer grupo que se va a desarrollar pues va a ser la escuela, lo que se va a conocer como
la escuela de Frankfurt, ¿no? Que es que va a estar a cargo, ¿no? En este caso, en su segunda generación, de Horkheimer y Adorno. Anteriormente la tiene otro pensador que siempre se me olvida el nombre, ¿no? De la famosa escuela de Frankfurt, porque hay dos, como que dos generaciones. Todos conocemos la segunda, que es el gran Adorno, Horkheimer, ¿no? Pero la primera generación de esta, lo que se trata de conocer como la teoría crítica, eh, va a ser más marxista, ¿no? No va a ser tanto a Friedrich Pollock, ¿no? De hecho el que inicia esa gran generación va a ser Friedrich Pollock, junto con Franz Leopold Neumann, y por ahí va a estar también este pensador que también es muy interesante, que hace la teoría del derrumbe, que se llama, ay, ¿cómo se llama el de la teoría del derrumbe? La teoría del derrumbe. Bueno, fíjense, ya se me está olvidando las cosas en este momento, ¿no? Ya es muy noche, ahí me disculpo. Eh, Ellos en general, la primera generación va a ser muy, 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 muy economicista, le vamos a llamar, ¿no? Pollock, Newman, Grossman, Henry Grossman, que también va a formar parte de ese grupo. Pues van a ser muy economicistas. Después se va a desarrollar la segunda generación, donde Adorno y Horkheimer la van a tomar bajo sus principios, y ahí se va a abrir un poco más el espacio para lo que vamos a conocer como el sentido del marxismo y Freud, ¿no? Ahí es donde se va a empezar a insertar un poco Freud. Y entonces esta generación va a ser muy interesante, ¿no? Es una generación de pensadores que tienen toda una influencia muy importante, los cuales también me parece que en este intento de reconstruir la teoría marxista freudiana, los vamos a tener que revisar, sin lugar a dudas, a los dos y a toda esa generación impresionante. Pero está la otra, por supuesto, está la otra escuela, que es la escuela de Berlín. Ahí en Berlín, cuando otros jóvenes van a también adquirir la presencia de la obra de Lukács, junto con Horkheimer y Adorno también la van a leer, pero va a haber otra generación muy importante que va a desarrollar esa teoría y que va a estar de alguna manera liderada por el alumno predilecto de Sigmund Freud, que va a ser Wilhelm Reich. Y en esa generación de Berlín se va a encontrar Erich Fromm, ¿no? Ahí va a aparecer Erich Fromm, por ejemplo. Ahí es donde aparece Erich Fromm. Va a estar desarrollando sus hipótesis más junto con ese grupo. Por ejemplo, Marcuse, pues, bebe muchísimo de la influencia de lo que se va a conocer como la famosa escuela de Frankfurt. La diferencia de Erich Fromm y de Wilhelm Reich, lo que le va a pasar a Marcuse es que desde la filosofía, junto con Adorno y Horkheimer, desde la filosofía van a deducir las alianzas entre Hegel, Marx y Freud. Mientras que Erich Fromm y Wilhelm Reich, que nosotros es Erich Fromm, la van a intentar desarrollar desde alguna manera sobre la posición, ¿no? Sobre la posición del psicoanálisis, ¿no? O sea, ellos van a entrar sobre el psicoanálisis, y directamente sobre el psicoanálisis van a abrir espacios a la economía política. Lo que le va a pasar, por ejemplo, a Schneider es desde la economía, ¿no? Entonces, son tres fronteras importantes. Entonces, la gran ventaja de leer a Erich Fromm sobre Schneider, sobre la escuela de Frankfurt y sobre Marcuse, es que él entra desde su posición, él entra desde la teoría de Freud, ¿no? Él va a construir el tema del concepto de la, de la enajenación freudiana,
y la va a amarrar con la enajenación marxista. Entonces va a ser algo muy interesante ahí, una crítica brutal, ¿no? Desde el carácter humano dentro del capitalismo y cómo las estructuras psicológicas juegan un papel bastante importante. Creo que ahí hay un tema que no podemos dejar de lado en el contexto en el cual nos estamos enmarcando. Entonces ahí tenemos un primer elemento, la diferencia de Fromm y de Wilhelm Reich, que me parece que los dos atacan el tema desde ahí, es que Wilhelm Reich es mucho más difícil, ¿no? O sea, es mucho más complicado. El tipo sí se va mucho más tendido, tiene sus propias características, y entonces desde ahí podemos nosotros poner en el centro el debate sobre el concepto del hombre, ¿no? Desde el psicoanálisis y desde la economía política. Van a intentar hacerlo desde ese mirador y, y, van a obtener buenos resultados, ¿no? Aquí en el prólogo, por ejemplo, atrás eh, en Estudio Paidos lanzan una hipótesis muy interesante, ¿no? En la contraportada menciona en la creencia de que las condiciones políticas y económicas determinan en gran medida la estructura psíquica del hombre, Eric Fromm comenta en este libro hechos y acontecimientos tan importantes como la evolución de la política alemana, la guerra de Vietnam, el conflicto árabe-israel, el terrorismo y otros muchos temas, ¿no? Atendiendo siempre a los factores sociopsicológicos de la acción y a la dimensión moral y humana de la decisión política. Entonces, el tema es que sin querer separarse de que la economía política o la política y la economía son determinantes en la función del ser humano, lo que va a hacer Eric Fromm de alguna manera va a ser intentar dar un contexto sobre el tema que está viviendo y principalmente entendiendo que donde está parado este texto o estas líneas o estos ensayos es desde la guerra atómica. O sea, lo que va a aparecer aquí es el contexto de Alemania, de Medio Oriente y de Estados Unidos dentro del conflicto de la Guerra Fría, ¿no? Que no es otra cosa que estarse apuntando las grandes potencias con bombitas nucleares y a ver hasta cuándo aguantan las tensiones para poder desarrollar la destrucción de la humanidad. A muchos de ustedes les podría parecer que esto es ingenuo, ¿no? Que no es posible, ¿no? Esto de que pues nunca fue posible de que se apuntaran o que se lanzaran bombas atómicas. Bueno, pues a lo mejor ya ha visto esto desde un punto muy atrás, pues claro, ¿no? O sea, no pasó. Pero en el contexto histórico era muy difícil asumir que no iba a pasar, ¿no? Y el problema es cómo explicas un fenómeno de esa naturaleza. Porque muchos hablan, por ejemplo, del fascismo alemán, ¿no? Del fascismo italiano y nos empiezan a contar, no, y fueron los momentos más oscuros de la humanidad y casi el demonio estaba presente en esos escenarios, lo cual no dudamos la complejidad y el peligro que existió permanentemente en la Segunda Guerra Mundial y en el periodo nazista. O sea, no vamos a negar el carácter tanático. Pero parece que cuando acaba la Segunda Gran Guerra y se derrota el régimen nazi, pues ahí se acabó todo, ¿no? O sea, parece que ya después del 45, pues, ¿no? 44, cuando ahí se firman los acuerdos de Bretton Woods, y ya en el 45, cuando llega a Estados Unidos y pone orden, entre comillas, ¿no? Ya se acabó el fascismo. Y nada, ¿no? O sea, cuando vemos, se reedita la violencia, ¿no? O sea, se apagan los motores de la economía de guerra tradicional, del plomo, y se prenden los motores de la guerra nuclear.
Y dos, tienes a dos potencias que van a armar un escenario geopolítico muy fuerte, muy intenso, en donde lo que estaba en el centro era el ataque permanente de una nación hacia otra mediante la activación del famoso botón rojo. Y entonces, dentro de ese contexto, ¿no? Lo que se pregunta Eric Fromm en todos estos elementos es, y en las diferentes dimensiones que se están generando, es cómo es posible la pasividad humana dentro de un conflicto que depende de la vida humana, ¿no? Y entonces se empieza a discutir ampliamente el tema de la violencia en el capitalismo. Hoy en día que estamos hablando mucho de los Millets, que estamos hablando mucho de los Trumps, de los Le Pen, de los Johnsons, de los Verástegui en México, de los, no sé, de los Fujimoris allá en el Perú, junto con Dina, los Bolsonaros. Entonces empezamos a hacer unas digresiones, ¿no? Sobre cómo es posible, ¿no? Son unos loquitos que tienen el poder y entonces manipulan a la gente o manipulan el sistema democrático liberal y no se dan cuenta que es falso, ¿no? No se dan cuenta que hay estructuras de dominio muy, pero muy complicadas que no se pueden someter bajo mecanismos de interpretación reduccionistas. O sea, pensar que el problema de las bombas nucleares era por dos locos, ¿no? El presidente de Estados Unidos y el presidente de la URSS, y que esos locos eran los que tenían la atención. Bueno, pues Eric Fromm se pregunta, bueno, está bien, pero ¿y por qué la población no hace nada? ¿No? O no hace algo más que nada. Es decir, en la pasividad completa. O sea, las grandes potencias están apuntando con las bombas nucleares y la gente está consumiendo en McDonald's, está consumiendo en los grandes centros comerciales, ve la televisión. O sea, está en la inactividad permanente, ¿no? Cuando ellos estaban claramente en medio de un conflicto bélico muy, muy, muy marcado. Y entonces hay una discusión muy importante sobre el mecanismo que se llama la violencia, ¿no? O sea, ¿qué es la violencia en el capitalismo? Porque pues ahora parece, ¿no? Que los dominados son unas pobres almas caritativas y que pues pobrecitos, nada les pasaba, ¿no? Nadie les hacía caso y ya cuando vemos en la maldita realidad, pues lo que observamos, ¿no? Es que pues eran cómplices, ¿no? Y entonces esa complicidad pues, nunca se explica, ¿no? O sea, ¿cómo tú te vuelves cómplice de todo este proceso? Entonces, en estos ensayos, eso es lo que va a tratar Eric Fromm a grandes rasgos, ¿no? Va a tratar a grandes rasgos los temas de cómo se vuelve cómplice la sociedad en un esquema de destrucción total, ¿no? Y en donde se está llevando a cabo el, este, el, el genocidio más importante del mundo, que es la aniquilación de la vida humana en el capitalismo. Y bueno, nada más para finalizar, está dividido en varias partes el libro, ¿no? Son 5 o 6, déjenme observar, son 5 partes. La primera parte se llama Psicología Social aplicada a la política. La segunda, la política exterior de Guerra Fría. La tercera parte, Alemania y Europa. La cuarta parte, el armamento atómico y la violencia política. Y finalmente, iniciativas y políticas. Y entonces, por lo regular, son 8, 14, 24, 27 artículos, ¿no? Son 27 artículos divididos en 5 partes. Vamos a verlos uno por uno. Son muy interesantes cada uno. El libro es imposible de conseguir, en pocas palabras, ¿no? Podría yo intentarles, decirles que lo conseguimos. Es difícil conseguir el libro.
voy a ver si podemos sacarle copias y poder difundir estos pequeños artículos que están ahí. Pero bueno, así se llama el texto, Erich Fromm, Ética y Política, Obras Póstumas 3, Paidós Studio, ¿no? Es de la editorial Paidós Studio, o la editorial Paidós. Entonces, es complicado, ¿no? Yo lo encontré hace mucho tiempo, pensé que ya lo había perdido, pero lo volví a reencontrar y bueno, vamos a utilizarlo para este tipo de cosas, derivado de la extrema derecha, ¿no? Van a ver cuando desarrollemos cada artículo, va a cobrar mucha importancia. Bueno, entonces dejamos el tema hasta aquí. Me parece que es muy interesante el texto, estos textos y bueno, pues esperemos que les pueda agradar esta nueva frontera discusión que vamos a abrir en este texto y las tesis que se van a ir planteando. Eh, este es como que la presentación, entonces vamos a ir poquito a poquito, ¿no? Con esto nos despedimos, camaradas, y bueno, pues hasta la victoria siempre. Venceremos.